Ya estás grabando. Eso. Vale, pues buenos días a todas y muchas gracias por asistir a la tercera jornada que dentro del ciclo de formación para directivas estamos organizando desde AMEDNA y lo hacemos bajo el marco del convenio que tenemos establecido y firmado con el Instituto Navarro para la Igualdad, a quien una vez más agradecemos su compromiso y su apoyo por la igualdad. Personalmente, para mí hoy es un verdadero placer dar la bienvenida a Jenny Catet, a la que siempre de verdad es un gusto escuchar. Además de ser una excelente persona, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Desde 2017 es socia directora en Navarra del Grupo Montaner y es profesora de la Universidad de Navarra, en la que dentro del máster de Dirección de Personas en las Organizaciones imparte dos materias concretas: selección de perfiles profesionales y captación, de talento y desarrollo de personas en las organizaciones, trasladando en ello pues, una larga experiencia en el ámbito de recursos humanos. La semana pasada nos adentraba en el territorio de la comunicación como la herramienta más poderosa para sostener relaciones y hoy nos hablará de cómo liderar desde la autenticidad para pasar del control a la influencia. Bienvenida, Jenny, y entiendo que cuando lideras desde tu verdad no empujas a otros a seguirte, sino que los invitas a caminar contigo. ¿Vamos de esto? Efectivamente, efectivamente. Qué Pues bueno, qué cuando buen quieras. resumen, ¿eh? Te podías poner tú, Teresa. Qué bueno. Gracias. Habla tú, que lo haces mejor. Venga. Gracias por esta presentación. Bueno, bienvenidas a todas. La verdad es que es un placer volver a compartir con vosotras, ¿no? Pues un poco pues las reflexiones que al final todas de alguna manera, ¿no? Nos hacemos, intuimos, pero a veces no nos permitimos ese tiempo o ese espacio pues para profundizar en ellas, ¿no? Eh, bueno, así a modo de introducción, pues es verdad, ¿no? Que hace tiempo que entendía algo, ¿no? Bueno, que a veces piensas o pensamos que el liderazgo empieza con el cargo, ¿no? Cuando yo ya me han puesto al frente de un equipo, cuando yo ya tengo personas a mi cargo y realmente ahí no empieza el liderazgo, ahí empieza una posición. El liderazgo realmente tu liderazgo y el mío empieza cuando nos atrevemos a escucharnos a nosotras mismas. No sé, yo pensando en esta sesión y pensando en vosotras, ¿no? Y pensando en mí, creo que muchas de nosotras pues hemos liderado equipos, hemos creado empresas, hemos impulsado proyectos, ¿no? Y llevamos muchos años dirigiendo una orquesta quizá muy grande, ¿no? Yo a veces, claro, como coach, a veces me atrevería a decir demasiado grande, ¿no? Dirigimos esa orquesta y sin embargo nosotras muchas veces llevamos los auriculares puestos. Qué risa, ¿verdad? ¿Os imagináis? El director de orquesta con auriculares. Y eso nos lleva a que desde fuera todo suene perfecto. Resultados, estrategia, crecimiento, pero desde dentro, a través de nuestros auriculares, solo se oye ruido. Y ese es un ruido incómodo, ¿no? Que aunque no nos lo parezca y nos parezca que no es así, condiciona todo lo que tocamos, ¿no? Entonces, hoy quería compartir con vosotras cómo he podido acompañar a tantas mujeres, ¿no? En mi propio camino también, ¿no? Porque muchas cosas parten de experiencia personal, ¿no? Con lo cual no es palabra de Dios, ni mucho menos, sino yo os lo ofrezco así, ¿no? Y pues eso, he acompañado a muchas personas a transitar, ¿no? Pues el camino del control a la confianza, ¿no? De la exigencia a la influencia y de las máscaras, ¿no? Esas máscaras que todas nos ponemos o que a veces en ocasiones o en temporadas nos hemos puesto, ¿no? A la verdadera autenticidad, porque la autenticidad es bella, ¿no? Porque tú eres bella como eres, no te tienes que disfrazar de nada, no te tienes que parecer a nadie, ¿no? O sea, es saber también reconocer esa belleza interior, ¿no?
Y bueno, y al final eso es un viaje interior, ¿no? O sea, más que exterior, es un viaje interior. Eh, bueno, y de cómo tú realizas o no realizas ese viaje, se puede decir quién eres o qué consigues cuando lideras, ¿no? Y entonces, si os parece bien, pues empezamos el viaje, ¿vale? Os voy a compartir, por supuesto, me podéis interrumpir siempre que queráis, ¿vale? Y lo que os digo, o sea, yo lo que os ofrezco es poco fruto de la experiencia personal, de lo que he visto, ¿vale? Pero como os digo, ¿no? O sea, todo se puede complementar. Vale, voy a compartir un segundito. Voy a compartir una presentación para que nos acompañe, ¿vale? Un poquito. No sé si la veis. Sí. Vale. Bueno, pues entonces, espera, voy a poner modo presentación. Vale. Vamos a empezar quizá un poco por el ruido, ¿vale? Por el ruido. Ese ruido que yo creo que prácticamente todas reconocemos, ¿no? El ruido del tengo que, el ruido del no puedo fallar, el ruido de deja, mejor lo hago yo, que me va a costar menos. Todo eso es ruido que llevamos por dentro y detrás de cada ruido pues es una piedra en nuestra mochila, ¿no? Y yo ahí os diría que cada una nos debiéramos parar a pensar en ese ruido y, y ver si os dice algo esta frase, ¿no? A veces el ruido no grita, el miedo no grita, ¿no? A veces el miedo no grita y se disfraza de eficacia, de perfeccionismo, de responsabilidad, ¿no? Tiene muy buena presencia, ¿no? Porque parece que todo nos sale bien. Sin embargo, cuánta energía nos roba, ¿no? Me acuerdo hace unos años estaba haciendo un coaching a un equipo directivo y bueno, habían cerrado un trimestre brillante, todo parecía que iba muy bien, ¿no? Sin embargo, bueno, hablaban tal, ¿no? Pero notabas que en el ambiente había mucha tensión, ¿no? O sea, habían ideas, habían comentarios, pero faltaba mucha alma, ¿no? No había conversación, había mucha prudencia, ¿no? Eh, Cuando estuvimos analizando posteriormente un poco, al final, la persona que dirigía dijo, os quiero pedir perdón porque he creado un equipo que me escucha demasiado a mí, pero que se escucha poco a ellos mismos. Con lo cual, esas personas actuaban según lo que esa persona estaba esperando de ellos, ¿no? Con lo cual, su actuación, su aportación estaba mutilada, ¿no? Entonces, ahí a mí me hizo reflexionar, ¿no? Y me hizo reflexionar y pensé, claro, es que sin darse cuenta, el liderazgo que está ejerciendo es un liderazgo desde el control, ¿no? Desde el control. Y el control al final, por muy sofisticado que parezca, bueno, cada una lo vestimos como podemos, ¿no? Pero al final ese control es un disfraz elegante del miedo, ¿no? O sea, cuando yo controlo es porque temo perder algo, ¿no? Y el precio del control es altísimo. Lo paga la creatividad, lo paga la frescura, lo paga el equipo y lo pagas tú en silencio, porque todo depende de ti, ¿no? Te generas una tensión muy fuerte y ahora mismo, en el momento en el que estamos de crisis de talento, te vuelves poco atractivo para el mercado, porque el control, mal entendido, como lo estamos viendo, ¿no? Bueno, pues va en contra de los valores de la sociedad, ¿no? Luego lo veremos y lo contextualizaremos, ¿no? Entonces, el viaje empieza aquí, en el momento en el que decides escuchar lo que pasa dentro de ti, aunque no te guste, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no?
Otra persona hace unos meses me comentaba, jo, dejo espacio para todo, ¿no? Creo que hago las cosas lo mejor que puedo y aún así mi equipo no responde. Y la pregunta es, ¿les has dado libertad o has dejado de controlar? Porque no es lo mismo, ¿vale? Dar libertad es un acto consciente, maduro y generoso, ¿vale? O sea, eso es dar libertad. Y soltar el control es rendirme al ya no puedo más, mira, hazlo tú como puedas, déjalo, o sea, ya no puedo más, ¿no? Es una rendición. Y fijaros, eso, aunque nos parezca que es un matiz interno nuestro, el equipo lo nota y el equipo lo percibe. Otra persona, es que claro, o sea, cuando estaba preparando la conferencia, se me amontonaban, ¿no? Pues muchas conversaciones, ¿no? Y muchas realidades de personas con las que he podido hablar o he podido acompañar, ¿no? Una persona me comentaba, he aprendido a respirar antes de contestar. Fijaros qué tontería, ¿verdad? He aprendido a respirar antes de contestar. A veces no digo nada, solo miro y escucho. Y, y dice, es que tenía muchísima gracia, porque dice, ¿y sabes lo que ha pasado? Pues que hablan. Digo, claro, es que la gente cuando le dejas un espacio habla y cuenta y habitualmente tiene ideas, ¿vale? El tema es que muchas veces nuestro liderazgo hace de techo y la gente no puede avanzar. Y pensamos que es nuestro liderazgo, pero ahí yo creo que la imagen de la transparencia es muy gráfica, es nuestro miedo, ¿no? El que no deja avanzar, ¿no? Eh, entonces, cuando pasamos del control a la confianza, algo se reordena un poco en nosotros, ¿no? Y nuestra energía deja de ir hacia afuera, a ver si has hecho, a ver si has preparado, a revisar, a corregir, y empieza a ir hacia adentro. Fijaros qué bonito, empieza a ir hacia adentro, a centrar, a conectar, a inspirar, ¿no? En el momento en el que pienso que mi liderazgo tiene mucho que ver con este interior mío, ¿no? Todo cambia, ¿no? Y como os decía, se reordena. Y la coherencia se convierte en mi mayor forma de autoridad, ¿vale? La coherencia. Ahora también la desarrollaremos un poco más, ¿no? Entonces es verdad que directamente la coherencia no se mide en KPIs, pero inciden logiquísimamente y esa coherencia sí que se siente en el clima emocional, ¿no? Y ese es un gran activo en el momento actual, donde constantemente estamos midiendo experiencia del empleado, valoración de empleado, etcétera, ¿vale? Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues no sé, es que no os podría decir cuántos estudios de clima y estudios de experiencia del empleado, muchas veces las puntuaciones más bajas están en el liderazgo. Y tú, que ves a quien lidera, dices, es que más buena no puede ser esta persona, más buena no puede ser, pero es que nos falta ese orden interno, ese escucharnos y conectar con lo que verdaderamente somos, ¿no? Entonces, bueno, como yo, eso no sé si somos muchas o pocas, pero os voy a proponer una reflexión. Pensad en la última vez que perdisteis el control sobre algo. La última vez que perdisteis el control, en el ámbito que sea, ¿no? Vale, y detén esa imagen. ¿Y qué pasó después? Si tú hablaste desde tu miedo o hablaste desde lo que querías ser, ¿no? Desde tu sabiduría, desde tu experiencia. Es decir, perdí el control externo y ese control externo tuvo una respuesta en mí perdiendo el control interno y quizá hablé desde mi miedo, ¿no? O realmente paré, pensé, vi, luego ya vamos a dar alguna técnica, ¿no? Para poder gestionar esto, ¿no? Bueno, que respondamos o no a esa pregunta cambia, cambia. ¿Por qué? Porque ahí sabemos desde qué punto partimos de manera habitual, ¿no? Fijaros, y cuando yo me escucho por dentro, ahí es donde empieza lo que a mí más me gusta, empieza eh, la alquimia interior, ¿no? Porque al final el liderazgo es una alquimia. ¿Mm?
un proceso invisible que convierte el miedo en presencia, la prisa en claridad, la exigencia en influencia. O sea, y eso pasa dentro tuyo, dentro de ti, dentro de mí tiene que pasar eso. No tiene que haber condiciones externas. O sea, eso lo decido yo, lo decides tú, ¿no? Si llevamos a cabo esa alquimia o no. Si convertimos ese plomo que tenemos dentro en oro o algo valioso o no, o vamos en bruto, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces he podido ir en coaching, ¿no? Pasado años gestionando equipos, llevando a la gente a resultados, haciendo tal, y nunca he tenido tiempo de gestionarme a mí. Y nunca he tenido tiempo de liderarme a mí, ¿no? De que mi agenda tenga foco hacia lo que yo quiero, hacia lo que me motiva por dentro, ¿no? Bueno, ahí empieza el autoliderazgo. No cuando haces más, sino cuando te escuchas mejor. Eso es importante. Y a veces como líderes lo más valiente no es avanzar, es detenerse, respirar, porque ¿sabéis qué pasa? Mirad, esta frase yo estas últimas semanas la vengo pensando muchísimo. El personaje se come a la persona. El personaje de rol, de lo que sea, se come a la persona y acabas actuando como el personaje que eres y a lo mejor tu persona hubiera decidido otra cosa, ¿no? Por eso es muy interesante tener un poco, tener claro esto, ¿no? Y escucharnos a nosotros mismos. Yo como personaje, socia directora de, ¿no? Tú como personaje, directora de, empresaria de, ¿no? A veces te parece que estás obligada a hacer, a participar, ¿no? Y a veces eso se va comiendo un poco tu terreno, ¿no? Y nos deja muchas veces agotadas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y vuelvo a repetir, ahí empieza el autoliderazgo, no cuando haces más, sino cuando te escuchas mejor. A veces como líderes lo más valiente es detenerse, respirar y elegir. Entrar en una reunión desde la calma, no desde la urgencia. Y muchas veces de lo que se trata no es de presionar a la gente, ¿no? Sino de confiar, ¿no? De llevarles de nuevo al propósito que les llevó a ese puesto de trabajo. Pues para eso tenemos una fórmula muy interesante, la ecuación del autoliderazgo. Ahora mismo, o sea, Víctor Coopers puso muy de moda todo el tema de las formulitas, ¿no? Pues nos vamos a sumar al carro un poco de nuestra fórmula del autoliderazgo, ¿no? La claridad tiene que ver con mi autoconciencia, mi coherencia multiplicado por mi energía emocional. Entonces, vamos a bajar eso a un terreno operativo, ¿no? Autoconciencia, identificar lo que estamos sintiendo en cada momento, coherencia, actuar de la misma manera, te vean o no te vean, según tú eres, y la energía emocional, pues cuidar el estado desde el cual tú estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, desde qué estado estoy llevando yo a cabo una acción u otra, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico que yo creo que eso es lo que mejor nos ayuda a todas. Vamos a imaginarnos que tenemos una persona de nuestro equipo, le vamos a llamar Marcos, pero le llamar como queramos, que lleva varias semanas que no entrega los informes a tiempo. Y entonces a mí eso ya me está empezando un poco a molestar por dentro, ¿no? Y me veo que tengo que corregir esa situación, pero quiero hacerlo desde la influencia, no desde el impulso, ¿vale? Apliquemos nuestra ecuación. Autoconciencia. Tengo que saber lo que estoy sintiendo en ese momento, aunque no me guste. Pues estoy molesta, estoy frustrada, un poco decepcionada y cansada de repetirlo, porque estoy, venga, una vez y otra, entonces estoy cansada de repetirlo. Entonces, esa autoconciencia me lleva a reconocer qué me pasa por la cabeza, a no juzgarlo, a no negarlo y a no juzgarme. Pues si me enfado, si no me enfado, no te juzgues, mírate, mira qué está pasando por dentro. Y esa honestidad interior evita entrar en la conversación desde el enfado o la ironía, que es igual o peor.
el enfado o la ironía. Entonces me puedo decir yo a mí misma con mucha paz: estoy irritada y necesito regularme antes de hablar. Vale, nos entraría la coherencia. Hemos dicho autoconciencia más coherencia. Me entra la coherencia. Y yo me pregunto, ¿cómo quiero que sea esta conversación? ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué tipo de líder quiero ser incluso cuando estoy irritada o cuando estoy enfadada? ¿Y cómo actuaría la versión de mí misma que más respeto? ¿Vale? ¿Cómo actuaría la versión de mí misma que más respeto? Y decides, pues, ser coherente con tus valores, con las respuestas que tú te has dado. Y si quiero pedir compromiso, también debo demostrar calma y firmeza, ¿no? Y pasamos al tercer punto, energía emocional. Entonces, vamos a volvernos a preguntar. Fijaros, pasa todo mucho por la herramienta de la pregunta. ¿Desde qué energía quiero entrar? Ira, prisa, propósito. ¿Qué emoción quiero dejar al terminar? Culpa, humillación, claridad o responsabilidad, ¿no? O sea, esto es un poco el caldo de cultivo antes de empezar a hablar. O sea, lo que nos ocurre normalmente es que hablamos y luego pensamos lo que hemos dicho. Entonces, la propuesta es al revés: primero pensar un poco y después hablar. Algo tan sencillo como: Marcos, necesito hablar contigo de los informes, quiero entender qué está pasando porque sé de tu capacidad, ¿no? Y esto no se parece a tu nivel habitual, ¿no? Y necesito que encontremos una manera, ¿no?, de garantizar estos plazos, estos resultados, ¿no? ¿Qué piensas que podemos hacer? Y partiendo de ahí, escuchar, 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 que Marco se sienta escuchado y concretar un plan de acción. Vale, entonces en este caso, tu tono transmite presencia, no transmite presión, ¿vale? Y tu energía permite que él se abra. Y la conversación fluye y, bueno, y se generan vínculos también en las personas, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esto os lo quería poner como ejemplo. Este no, o sea, este es un ejemplo que pensé al azar mientras estaba pensando, con lo cual no os puedo decir si Marcos ha acabado bien o no, pero sí que puedo decir cómo ha sido nuestro liderazgo ahí, ¿no? Vale, muy bien. Vale. Una herramienta poderosa que podemos utilizar un poquito en este contexto, el radar de energía emocional, ¿no? Desde qué energía entro, desde qué emoción entro, qué quiero que sienta la gente cuando termine esta reunión o esta conversación, ¿no? Y qué necesito regular en mí para que eso ocurra. Hay veces que no puedes llevar a cabo una conversación, o yo no puedo, por lo menos, ¿no? Porque estoy muy, 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 muy enfadada y no quiero que las personas sean un cubo de basura de mi enfado. Quiero rectificar o ayudarles a desarrollar un comportamiento determinado, pero no que asuman el rol de cubo de basura y de enfado, y de que yo pueda decir de manera sencilla cosas de las que luego me puedo arrepentir, ¿no? Entonces, ese radar de energía emocional, esas pequeñas preguntas, creo que son importantes, ¿no? Entonces, también es importante tener muy clara cuál es mi mejor versión o la mejor versión de mí misma a la que yo aspiro y, como os decía antes, y me respeto. Porque a veces no hemos hecho ese ejercicio y sobrevivimos en el día a día, ¿vale? Entonces yo creo que merece la pena, ¿no? ¿Cuál es la mejor versión de Aida, de Teresa, de Lola, de Jenny, ¿no? Pues un poco para que siempre sea nuestra brújula y nos podamos orientar ahí, ¿no? Otra persona me comentaba con mucha gracia que había dejado de entrar en las reuniones como si fuera un campo de batalla. Imaginaros, ¿no? Estas empresas de automoción donde hay reuniones diarias, que hay diferentes departamentos y donde se tratan los problemas o las incidencias que ha podido haber, por ejemplo, en el turno de noche, y aquello es como un partido de ping-pong, ¿no? De departamento a departamento, ¿no? Y esta persona me decía: fíjate, me ha funcionado, ¿eh? He dejado de entrar a una reunión, a este tipo de reuniones, como en un campo de batalla, ¿no? Que yo llegaba con mi armadura y me parece un poco cursi, pero a ella le funcionó. Oye, y he entrado como si fuera un jardín de flores. A ver qué florece allí, ¿no? A ver qué opciones o a ver qué soluciones, ¿no? Vale, bueno, pues me parece interesante, ¿no?
Y otro de los aspectos que está muy vinculado al liderazgo, ¿no? Es nuestra querida autenticidad, esa palabra pues quizá tan usada y tan poco comprendida, porque ¿quién es auténtico hoy? ¿Qué es ser auténtico, no? Ahora mismo está muy de moda, ¿no? Que el auténtico es el que dice lo que piensa, le caiga bien o mal al que tiene enfrente, ¿no? Pues yo pienso que el auténtico es aquella persona que vive lo que dice y dice lo que piensa y lo que piensa está en coherencia con sus valores personales. Ese es el auténtico, ¿vale? O la auténtica, porque no hay fisura. Y eso no quiere decir que no pueda cambiar de opinión o no quiere decir que no pueda cambiar de punto de vista. Claro que sí. Una persona terca no es auténtica. Una persona madura, segura, obviamente, si hay algo que encaja mejor, un argumento que no había contemplado y es de otro, lo asume, ¿no? En un coaching, una persona, una empresaria me decía que siempre había pensado que mostrarse vulnerable, ¿no?, le hacía perder autoridad, cuando en realidad no. O sea, mostrarte vulnerable te hace humana, ¿no? Te humaniza, porque ninguna de vosotras ni yo y ningún cargo directivo es más que nadie, ¿no? Y vosotras y yo sabemos que, bueno, pues que tenemos muchos miedos, que tenemos muchas inseguridades, que a veces por la posición en vuestras empresas o en la mía en la que estamos no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y tenemos que seguir adelante, ¿no? Y entonces ahí no hay que ponerse una máscara para que nuestro liderazgo realmente sea creíble. O sea, tenemos que mostrarnos porque confiamos en nuestro equipo, pues cómo estamos. A lo mejor tendremos que filtrar un poco la información para que ellos o a ellas no les impacte negativamente, ¿no? Pero vuelvo a deciros, ¿no? Que la autenticidad no nos debilita, que nos humaniza y que lo que humaniza une. Y eso es muy importante, ¿no? Lo que humaniza une. Entonces, los tres pilares de la autenticidad de manera ágil, porque tampoco sé cómo voy de tiempo, perdonadme, los tres pilares de la autenticidad que creo que es importante que pensemos en ellos, ¿no? Es nuestra verdad interior, saber quién realmente somos, cuando me aplauden y cuando no me aplauden, ¿eh? O sea, quién eres tú al margen de los resultados que estés consiguiendo, ¿no? Desarrollar o generar cuando sea necesario esa vulnerabilidad consciente. Y tercero, esa vulnerabilidad cuando la expongo siempre tiene que estar vinculada al propósito, ¿vale? Porque mostrarme vulnerable sin tener esa vinculación al propósito al final es un desahogo, que lo podemos tener, lógicamente, pero sería un poco colateral al liderazgo. Vale, entonces ahí otra vez yo os planteo miraros al espejo. ¿Actúas desde tu verdad o desde tu miedo? ¿Qué estás intentando servir o demostrar? Pues porque también eso es importante, ¿no? Y si mi equipo pudiera ver mis pensamientos, ¿confiaría en mí más o menos? Creo que eso también es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces la autenticidad duele, ¿no? Implica decir no, sostener un silencio, defender un valor que retrasa un resultado, también, eso es el auténtico. Y por eso lo que genera es respeto, ¿vale? O sea, por eso lo que genera es respeto, ¿no? Aquí, sin querer meterme en un jardín de 11 varas, ¿no? O sea, un jardín de tal, ¿no? Diría, quizá si esa autenticidad la pidiéramos a la clase política, ¿no? Pues igual por eso nos dan todos en general a veces un poquito de repelús, ¿no? Pues bueno. Entonces, cuando empiezas a liderar desde tu autenticidad, ya no necesitas convencer. Tu sola presencia se convierte en argumento, porque saben que cuando tú estás ahí, esos valores que sostienen, esa fuerza que aportas, ¿no? Tiene una coherencia, ¿no? Y todo eso, ¿qué es lo que genera? Todo eso, ¿qué es lo que genera? Pues genera nuestro efecto resonancia,
Fijaros, una metáfora muy bonita que preparando esto pues encontré y me gustó mucho, ¿no? Un faro no persigue a los barcos. Perdona. Un faro no persigue a los barcos, no los dirige ni los empuja a ningún sitio. Solo brilla. Y sin embargo, todos los barcos ajustan el rumbo por él. O sea, esta metáfora me encantó, es que me pareció súper ilustrativa, ¿no? Y eso es la resonancia al final, ¿no? El poder de influir sin imponer. Yo creo que es algo como para que le demos vueltas, ¿no? Y lo podamos pensar, ¿no? La resonancia al final no es una técnica, ¿no? La resonancia es coherencia, la resonancia es presencia, es paz interior proyectada hacia afuera, ¿no? Y cuando tú te regulas, el equipo se regula. Cuando tú estás calmada, eso lo contagias. Y cuando tú tienes miedo, eso lo contagias también, ¿no? Y por eso el liderazgo resonante es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad. Y para llevarlo a cabo un poco te propongo un pequeño ritual, ¿no? Parecido a los anteriores, ¿no? Pero para pensarlo quizá cada noche, ¿no? ¿Qué sensación he dejado hoy en los demás? ¿Qué emoción me ha liderado hoy? ¿El miedo o el propósito? ¿Y qué aprendí hoy de mí misma y de los demás que puedo amplificar mañana? Creo que es importante, ¿vale? Vale, y un poco para concluir y abrir ya el turno de conversaciones, volveros a decir, ¿no? Que cuando empezamos este viaje, pues hace un ratito, hablábamos del ruido. Y ahora quiero que te imagines que te quitas los auriculares y que vuelves a oír tu melodía, ¿no? Que vuelves a oír la tuya, ¿no? La melodía que viene de tu verdad, de tus deberes, la que inspira sin gritar, la que ilumina sin imponer, porque liderar desde la autenticidad no es tocar más fuerte el instrumento que te haya tocado, es tocar más verdadero, ¿no? Tocar más verdadero. Y el mundo no necesita de mujeres líderes perfectas, ¿no? Necesita de líderes presentes, ¿no? Mujeres que influyan desde su verdad. Y para eso se tienen que conceder el espacio para buscarla y encontrarla. Que inspiren desde su humanidad y que lideren desde su autenticidad. Y por mí ya, sin más, agradeceros pues por ser una de ellas, ¿no? Porque si estamos aquí, pues yo creo que es por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí lo que quería compartir con vosotras y bueno, y encantadísima de que pueda haber algún comentario, pueda haber alguna sugerencia, algún aspecto que queráis contrastar. Voy a empezar, ya que habló la primera, voy a hablar otra vez la primera. Muy Una bien. pregunta. ¿Tú crees, Jenny, que hay como, vamos a decir, modelos de liderazgo, pero que se ponen de moda, digamos, vamos a decir, los liderazgos se ponen de moda en un momento determinado un tipo de liderazgo u otro? Y me explico la pregunta. Cuando yo empecé en mi empresa, mi ámbito es totalmente industrial, estamos hablando hace 38 años, y yo me acuerdo que yo quería liderar desde mi condición de mujer con mis ideas y chocaba permanentemente, o sea, mi liderazgo era así, chocaba más humanista. Digamos que yo siempre digo que ahora estoy como pez en el agua, ¿no? Porque el liderazgo que está de moda Sí. es ahora más humanista, cosa que no ha sido anteriormente. Entonces, ¿crees que también hay modas o momentos, vamos a, igual más que modas, momentos de la vida para liderar de una manera o de otra? Pues mira, yo creo que sí. Es decir, yo creo que primero nos vamos conociendo como personas, o sea, nos vamos conociendo y después cada contexto, cada época
trae unas tendencias sociales movidas por cómo es la generación que sube, cómo es la generación que está, cómo es el entorno empresarial, cómo es el entorno social. Y entonces el liderazgo debe ajustarse a unas formas u otras, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? O sea, sí. Entonces, hombre, yo creo que ahora hemos virado a un liderazgo pues más consciente, un liderazgo maduro, ¿no? Un liderazgo más basado en el respeto, ¿no? Y en el que yo quiero quedarme en tu empresa, no necesito quedarme en tu empresa, quiero. Y claro, y que yo diga que quiero quedarme en tu empresa, a ti te supone haber realizado también una labor importante de liderazgo, ¿no? O sea, de liderazgo, de seducirme, de darme motivos por los que quizá eso que tú estás haciendo y que hace 30 años hacías inconscientemente no era lo que la sociedad pedía, ni era lo que en ese momento la gente buscaba. La gente buscaba un trabajo para toda la vida y chimpún, y ya estaba, ¿no? O sea, y ya he entrado aquí y aquí me jubilo, ¿no? Ahora mismo no es esa la realidad que vivimos. Entonces, el liderazgo, los modelos de liderazgo tienen que dar respuesta, ¿no? Tienen que dar respuesta un poco a eso. Sí, pero bueno, enhorabuena, por ser adelantada 30 años, ¿no? Sí, no, pero bueno, Lo que me dolió la cabeza entonces. claro, 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 fíjate. Y además, y siempre lo cuento, ¿no? Que me chocaba mucho mujeres en aquella época, ¿no? Ejerciendo un liderazgo masculino, estaban totalmente destruidas. O sea, no iba con ellas. O sea, Claro, claro, lo que dices, no eran auténticas, por si claro, no, claro, claro, y no lideraban desde su verdad, porque se pensaban que su verdad era menor que la del de enfrente y la tenían que imitar, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí. Así que, qué bien. muy bien, Gracias, Teresa. gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿Os apetece aprovechar que tenemos aquí a esta mujer con esta experiencia? Pues oye, yo creo que damos por concluida la sesión, ¿eh? Muchas Muy gracias a bien. todas. Gracias, Jenny, por Muchísimas ilustrarnos. gracias. Nos quedaremos el fin de semana pensando en estas cosas. ¿Os parece? Muy bien. Sí, nos has dado para reflexionar, Jenny. Es ese Sí, faro, sí, a mí la verdad es que me tocan como, más que como, bueno, primero como coach, al final sí, tocas cosas que te claro. resuenan y con ese resonar, pues queda Qué bien. empezar cómo voy a entrar en la reunión que tengo dentro de 35 y hacerme de 35 minutos y hacerme esa pregunta, seguro que es Qué bien. positivo. Así que es un resuene total, así que gracias por esa luz del Qué día. bien, qué bien. Pues Un nada, gracias abrazo, a Jenny. ti. Gracias. Muy Pues bien, muchas gracias gracias. a todas. Venga, buen fin de semana. Venga, buen fin de semana. Gracias. Adiós. Adiós.